A continuación, vamos a hablar sobre los desafíos de la empresa internacional y es para mí un placer presentaros a José Conrado Martínez, que es subdirector de innovación estratégica de Adif. Queremos agradecer especialmente la presencia de Adif este año. Ya son varios años los que han estado acompañándonos, diferentes personas. Y este año además pues se incorporan de manera más intensa. Llevamos trabajando ya algún tiempo y es un placer contar con José Conrado, que nos va a hablar sobre los desafíos de la empresa internacional. Adelante. Muy bien. Pues bueno, lo primero de todo, también me sumo a los agradecimientos de mis compañeros anteriores. Quería dar las gracias también por esta oportunidad y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Para nosotros es un honor poder participar. Yo, mientras se abren, porque he preparado una presentación, no sé si se acopla. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Bueno, lo voy a hacer sentado en todo caso, que lo voy a hacer sentado. Bueno, efectivamente voy a continuar un poco. Decía antes, ahora hablaba con mis colegas aquí de la mesa, que me da un poco de juego la mesa anterior, ¿no? Porque tampoco voy a hablar de ferrocarriles en exceso, aunque de nuevo represento a la empresa DIF, que es el gestor ferroviario en España. Y en todo caso ahora, tratándose también de un ámbito relacionado con los desafíos de la empresa internacional, yo he querido plantear aquí un aspecto que desde mi punto de vista es un desafío no solo ferroviario, es un desafío a nivel global, como es, y pueden ver aquí, la cooperación internacional en I+D+I, ¿de acuerdo? Lo voy a centrar en el ámbito de nuestra empresa, pero creo que, como comentaba, podemos tener una visión mucho más general, ¿de acuerdo? La cooperación internacional actualmente en I+D+I, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, es un auténtico desafío internacional. Yo creo que en general, no solo para las empresas públicas, como puede ser la nuestra, sino en general para todas las organizaciones. Realmente el crecimiento económico está totalmente ligado al desarrollo y a la investigación y al desarrollo, como bien sabemos. Todos los nuevos desafíos tecnológicos que tanto en nuestro caso como una empresa pública, pero cualquier empresa, nuestros clientes, nuestra sociedad demanda, se deben necesariamente que poder cada vez más enfocar de una manera totalmente colaborativa. Y ese es un poco el eje principal de mi intervención. Tenemos que desarrollar investigación y desarrollo de forma cooperativa entre todos los agentes de un determinado sector y poder entre todos, como digo, dar esos resultados en última instancia a nuestros clientes y a los usuarios y en general a la sociedad. Perdón. Voy a hacer también una... Se ha comentado por parte de los colegas de la mesa anterior el sector ferroviario, pero yo diría que es algo totalmente extendido a muchos sectores. Aquí la palabra clave es la digitalización. El sector ferroviario está actualmente experimentando lo que denominamos en nuestro sector una cuarta revolución tecnológica, que está precisamente muy orientada a esa palabra, a la digitalización, ¿de acuerdo? Como digo, es algo que podemos también ver en otros sectores y realmente hoy estamos en un mundo que cada vez más está, bueno, ya desde hace muchos años está globalizando y donde las tecnologías de la información son fundamentales, ¿de acuerdo? Quería poner aquí, bueno, algunas referencias, ¿no? que cada vez más además, es algo que podemos ver, ¿no? Son como los antes y los actuales, el pasado y las situaciones actuales, ¿no? Cómo hacíamos las cosas, ¿no? Hace unos años, hace ya décadas atrás, cómo se están haciendo ahora. Eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden hoy por hoy ver en algunas estaciones ferroviarias, pero también lo podemos ver en los aeropuertos y en algunas otras zonas, ya robots que te llevan el equipaje, ¿no? De forma automática. Pero lo mismo también lo podemos hacer en el caso nuestro, en las inspecciones, ¿no? Las inspecciones, fijaros en esa, o fíjense, bueno, voy a tutearos porque yo creo que estamos aquí también entre colegas y realmente pues
se da ello. Fijaros en la primera fotografía, ¿no? Y fijaros la foto actual, ¿no? Cómo podemos hoy por hoy realizar inspecciones ya no manuales, sino inspecciones con robots, ¿de acuerdo? Voy a seguir también aquí en la siguiente diapositiva haciendo una referencia al sector actual, al sector ferroviario. El sector ferroviario, y de nuevo, pues lo hemos comentado esta mañana, es un modo de transporte muy sostenible, pero aquí yo lo que quisiera enfatizar sobre todo es que es un sector en auge a nivel mundial. Es un sector que, como podemos ver ahí algunos datos, desde un punto de vista económico, moviliza cerca de 180.000 millones de euros entre los años 2017 y 2019 en término medio a nivel de mercado. Y como podemos ver también en ese gráfico, no se ve muy bien, la tendencia, a pesar incluso de la pandemia, es que cada vez más estamos comprobando que hasta el año 2025 es un sector que va a seguir creciendo. ¿De acuerdo? Podemos ver una media aproximada entre el 1,7 y el 2%. Y, por ejemplo, destaca también el hecho de algunas zonas del mundo que estamos hablando de crecimientos cercanos al 4%. Quería también hacer una referencia importante, que yo creo que para la ponencia también o para la temática que hoy estamos comentando también es de ámbito global. Fíjense también, o fijaros que en el ámbito de los servicios en el sector ferroviario son los que más contratos y más demanda de mercado están teniendo actualmente. Y yo creo que no es un ámbito solamente del sector ferroviario. Los servicios hoy por hoy pueden ser, o podríamos decir que están siendo ya un auténtico motor de crecimiento económico, no solo en nuestro sector, sino en otros sectores, ¿de acuerdo? Y no solamente en las economías de países emergentes, sino también, yo diría que en la mayor parte de los países. Si a este sector servicios incorporamos, como decía anteriormente, la parte de la digitalización, la verdad es que las posibilidades en un futuro son tremendamente importantes, ¿de acuerdo? Se ha comentado también un aspecto esta mañana que vuelvo también aquí a repetir, haciendo también una pequeña referencia específica al ámbito europeo. Son tres cuestiones, las comentaba esta mañana nuestro director general de mantenimiento de ADIF, donde la descarbonización, eso que ven ahí son los principales desafíos en el ámbito europeo, en lo que marca el libro europeo del ferrocarril, el libro blanco, y son objetivos hasta el año 2050. La descarbonización, que lo hemos comentado, también el área única, es decir, es la posibilidad de poder disponer de una red ferroviaria a nivel europeo de una forma totalmente globalizada, que exista interoperabilidad técnica en los diferentes países, algo que, por ejemplo, en el sector aéreo es algo que, por sus propias características, siempre ha tenido que desarrollarse, no ha ocurrido en el sector ferroviario. Cada país ha administrado y ha gestionado de una manera independiente sus redes. Y luego también el trasvase modal. El trasvase modal, en nuestro ámbito, y también se comentaba esta mañana, es otra cuestión importante. Tiene una clara referencia también a la sostenibilidad, porque lo que queremos al final es atraer más viajeros de otros modos y, como también comentaban esta mañana, por ejemplo, pues queremos traer más mercancías de la carretera al ferrocarril. Estos son, como digo, los principales ejes que vertebra el ferrocarril en la Unión Europea en estos próximos años. Aquí ya centro un poco en la cuestión en el ámbito de la tecnología y ya ligamos. Para desarrollar todos estos desafíos tenemos que centrarnos en la tecnología. La tecnología es la herramienta, realmente no es el fin, pero es la herramienta que vamos a precisar para poder llegar a esa cuestión. Y es aquí donde yo quería incidir, donde, como comentaba anteriormente, donde tenemos que cooperar internacionalmente, donde tenemos que poder cooperar con todos los organismos afectados. En el caso que nos ocupa, en el nivel europeo, en este sentido, es donde ahora les voy a presentar las herramientas o la herramienta de cooperación que, como digo, es un auténtico desafío internacional en el que la Unión Europea está apostando para poder desarrollar esa tecnología. En este sentido, como pueden ver ahí, ese concepto, Euro-Rail Joint Undertaking, es actualmente una modalidad, lo llamamos, es una empresa común de cooperación público-privada a nivel europeo. Esto que ven aquí está centrado en el sector ferroviario, pero ahora mismo en la Unión Europea
existen otro tipo de plataformas, instrumentos similares de cooperación público-privada para otros ámbitos. Existe una plataforma de innovación y de investigación y desarrollo para el sector aeronáutico o, por ejemplo, para la nueva economía del hidrógeno. En el caso que yo, lógicamente, ahora enfatizo es en el ámbito ferroviario. Y en ese sentido, este tipo de iniciativas de colaboración público-privada a nivel de desarrollar la tecnología realmente, como decía, y me vuelvo a repetir, es un desafío que tenemos por delante muchas empresas, ¿de acuerdo? Como pueden ver ahí, estamos hablando del mayor programa de innovación hasta el año 2030, el mayor programa que se ha generado hasta el momento actual en el ámbito de cooperación en innovación ferroviaria y que va a movilizar más de 1.200 millones de euros hasta ese año 2030 para desarrollar el ferrocarril del futuro. Esta siguiente diapositiva que podemos ver aquí recoge los diferentes miembros que han generado o que han desarrollado esta iniciativa. Como digo, pensemos, aunque esto que ven aquí es una particularización para el sector ferroviario, pensemos que esto es algo que se está, como decía, haciendo en otros ámbitos tecnológicos. En este caso, 25 empresas, 25 miembros fundadores que vemos ahí, donde la Comisión Europea es un socio más. Estamos desarrollando hasta el año 2030 un programa de innovación ferroviaria muy ambicioso. Ponemos parte del presupuesto los miembros fundadores y parte del otro presupuesto lo pone la Comisión Europea. Pero también otro dato también distintivo. Tenemos en la parte izquierda de la presentación los organismos públicos, los gestores ferroviarios. Al final, los usuarios, empresas ferroviarias, administradores ferroviarias, como sería nuestro caso. En la parte derecha de la presentación pueden ver las empresas privadas, la industria, los fabricantes, ¿de acuerdo? Y en la parte central, los centros de investigación. Pero ya en sí es un desafío, porque las propias empresas que vemos ahí son competidoras y se tienen aquí que aliar para trabajar conjuntamente por lo que sería el desarrollo de la nueva tecnología futura. Eso yo creo que es una de las principales observaciones que yo quería hacer. Bueno, el objetivo principal, y no me voy a detener mucho aquí, pero como os podemos imaginar, agilizar la investigación y el desarrollo. Es decir, cada vez permitir que los nuevos desarrollos, que es uno de los grandes problemas que muchas veces tiene el ámbito de la investigación y desarrollo, es la transferencia, hacer una transferencia más rápida al mercado, que se puedan utilizar los diferentes productos que se generan a medio plazo. Hay otra cuestión importante y es que al final nuestro principal, y lo decíamos al principio, nuestro principal destinatario es el cliente del ferrocarril, pero podríamos hablar, vuelvo a decir, el cliente del avión o el cliente de otro tipo de tecnologías. En nuestro caso, el cliente es nuestra razón de ser, es un programa que se enfoca, como podemos ver ahí, para responder a las exigencias de todos los usuarios, pero también para mejorar el rendimiento y la capacidad de las redes. Para reducir los costes es fundamental, la tecnología es uno de los principales instrumentos para reducir los costes. Quería yo aquí poner como ejemplo que una de las principales líneas de trabajo también es seguir potenciando nuevas tecnologías para consumir menos energía. El sector ferroviario es hoy por hoy uno de los principales consumidores de energía en todos los países desarrollados y realmente somos electrointensivos en energía eléctrica. Por poner un ejemplo concreto, contribuir a un transporte más sostenible, que está también ligado al anterior, ofrecer un enfoque armonizado de la adaptación, es decir, que podamos cada vez más disponer de tecnología más fácilmente adaptable a lo que serían las necesidades de los usuarios. Y por último, bueno, contribuir a una mayor competitividad de la industria de suministros. Esto es fundamental y liga con la siguiente idea que quería trasladar. Este tipo de iniciativas no se pueden quedar solamente a nivel, en este caso, a nivel europeo. El objetivo también de este tipo de instrumentos de colaboración público-privada a nivel europeo permite apoyar el desarrollo de la industria ferroviaria a nivel mundial, es decir, poder al final exportar esa tecnología a cualquier parte del mundo y competir efectivamente con otros ámbitos mundiales como puede ser la tecnología asiática. Un ejemplo, he querido aquí, por ejemplo, poner una pequeña imagen a nivel geográfico de, por ejemplo, nuestra empresa. Nuestra empresa
colabora con muchos países a nivel mundial y precisamente ese es el objetivo. Realmente, comentaba aquí y me permiten aquí decirlo, los avances globales dependen de los efectos de contagio internacional. El comercio internacional es la principal herramienta para poder transbordar o para poder transferir esa tecnología que se tiene que desarrollar en estas iniciativas a otros países que, por otra serie de motivos, a lo mejor no la pueden generar. Y eso es una de las líneas principales de este tipo de enfoques y de instrumentos. Y ya por último, quería hacer una referencia porque me parece que está muy ligada a lo que estamos comentando y también estando en el foro en el que nos encontramos ahora mismo, bueno, perdón, Panamá, que es precisamente un reto, y cuando cambie la presentación lo podremos ver. A ver, se ha quedado. Bueno, aprovecho porque parece que como referencia, y también se ha comentado esta mañana, en este sentido, las acciones específicas que se quieren desarrollar en estas iniciativas, y volví a decirlo, están muy ligadas a la digitalización. En el ámbito nuestro, en el ámbito ferroviario, se quieren plantear operaciones ferroviarias digitales, nuevos sistemas de control de tráfico, es decir, evolucionar infraestructura digital. Estamos hablando continuamente de conceptos muy repetitivos. Y de una manera transversal, parece que ya funciona, y de una manera transversal en un tema de máxima actualidad, que además esta tarde una ponente explicará específicamente sobre, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial y y en este caso los gemelos digitales. Esto es lo que realmente son los principales ámbitos temáticos de esta iniciativa que nos estamos desarrollando. Y con esto termino y era lo que antes quería comentar. Un desafío en paralelo, y me parece muy interesante también ponerlo encima de la mesa, que es cómo poder, en este proceso también de digitalización, y creo que no es un problema únicamente de un sector como puede ser el nuestro, sino que eso también es un problema global, captar a los profesionales que demandará, en nuestro caso, el ferrocarril digital del año 2030. Es decir, como podemos ver aquí, es necesario reconvertir a los profesionales actuales para asegurar de una manera cada vez más eficiente sus funciones, pero también captar talento e incrementar efectivamente el número de personas que hoy por hoy, y como digo, es un tema que también a lo mejor es un tema que se puede luego comentar, creo que es un problema que puede ser transversal a muchos sectores. Y sobre todo yo creo que con las nuevas generaciones que actualmente se están formando y que ya se han formado, son personas que realmente están totalmente digitalizadas. Pero en ese sentido, por nuestra experiencia, creo que se tiene que hacer un especial énfasis en cómo poder reclutar a este todo tipo de profesionales que, como digo, será necesario para poder llegar al final a un ferrocarril, en este caso nuestro, a un sistema digital futuro. Por mi parte nada más y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Conrado. A continuación tiene la palabra una persona cordobés, pero de Argentina, que ya ha estado 3 años en este foro y que estuvo en la primera edición, ha sido testigo de la evolución del foro. Y bueno, él es Juan Fernando Bruje, es director general del Banco de Córdoba de Argentina. Y Juan Fernando, un placer volver a tenerte aquí como siempre y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Cruz, Jacobo, Gina, realmente un gusto estar acá y ver que sigue dando fruto tanto esfuerzo de ustedes y que se renuevan las caras a pesar de estar aquellos que han venido en otras ediciones y que bueno, que vuelven por más, que eso es importante, ¿no? Te quedas con ganas, entonces vuelves, eso es lo que motiva estos foros y sobre todo para, bueno, intercambiar diferentes realidades. Obviamente, hablar de los sistemas bancarios en países latinoamericanos no es una cuestión sencilla por diferentes circunstancias que ustedes conocen, por las carencias que tenemos en nuestros esquemas latinoamericanos y por supuesto son verdaderos desafíos, ¿no? O sea, si analizamos cuál es la actividad de bancos públicos y privados en la Argentina, nos encontramos con que tenemos una macroeconomía que tiene sus problemas que en Europa no lo tiene y que por lo tanto exige imaginación
exige capacidad y exige responsabilidad también a los fines de poder mantener un sistema que esté acorde con los estándares internacionales y que dé la seguridad bancaria no solamente en la región, sino también en toda América. Hablar de cuál es el rol hoy en un país como el nuestro, que tiene una inflación que está rondando el 120% anual comparativo, hoy la estamos midiendo semanalmente, hablar de 20 tipos de cambios que hoy se han inventado en nuestro sistema, con lo cual se imaginan ustedes la comparación del peso con el dólar, con 20 cambios según la actividad que se desarrolle, resulta todo un desafío y resulta todo un problema a los fines luego de poder determinar cuál es el que corresponde. Hablar de déficit fiscal importante del gobierno argentino, que no es un problema de este gobierno solamente, sino que viene arrastrándose de otros, y de una deuda externa que hoy ronda aproximadamente los 400.000 millones de dólares entre lo que es externa e interna. Un 64% más con moneda externa, que no solamente en dólares, sino que también los chinos nos han prestado y también los Arabia Saudita ha prestado en sus respectivas monedas. Sino también con una deuda interna importante. Y con un país rico, porque esa es la verdad. La República Argentina es un país rico. Si vamos a los recursos naturales, hoy en lo que respecta al litio, que es, digamos, el mineral estrella hoy a nivel mundial por las necesidades que tienen a los fines de toda esta transformación que se está dando digital y toda la transformación ecológica que requiere y que vamos a la electricidad como el modelo a seguir, se necesita la batería y el elemento fundamental de la batería es el litio. Bueno, la República Argentina integra uno de los países selectos, el grupo de países selectos que tiene litio y que tiene gran producción de litio y que por lo tanto puede contribuir a esto. Pero no solamente nos quedamos ahí, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos en lo que respecta al agua dulce, que el mundo tiene el 97% de agua salada y el 3% no de agua dulce. La República Argentina contribuye a ser el sexto país que está ubicado dentro de esas características. Con lo cual, podemos mencionar un montón de otras ventajas. Tenemos una plataforma continental en donde hoy el mar argentino está produciendo millones y millones de toneladas de peces que alimentan el mundo. De hecho, los chinos, los hindúes, los pakistaníes y otros países vienen a nuestras costas digamos, a nutrirse de esa pesca que a veces es ilegal. O sea que tenemos muchos recursos, básicamente. Yo pertenezco a una región que es una región que realmente es muy desarrollada, que es la región de la provincia de Córdoba, que está ubicada en el centro del país y que integra la región centro, una provincia que es primera y segunda en producción de soja, de trigo, de ganadería, es productora también de todo lo referente al aspecto relacionado a la industria. Tenemos las universidades más antiguas de Latinoamérica y el turismo, digamos, es la primera plaza hoy en la República Argentina del turismo, con lo cual es una provincia que tiene sus características particulares. No somos una isla porque integramos una macroeconomía, pero sí podemos decir que durante los 24 años de gobiernos que hemos compartido y que comparto yo con mi partido y el partido mayoritario, el Partido de la Democracia Cristiana y el partido mayoritario, el peronismo, hemos logrado durante este último 10 años tener déficit cero, o sea que somos una diferencia del gobierno nacional. O sea, no tenemos déficit en nuestra provincia. Tenemos una deuda externa porque nos permite en la República Argentina que las provincias puedan tener deuda, tomar deuda afuera en bonos extranjeros que no han permitido reinvertir en carretera. Cuando acá se hablaba de carretera, Córdoba ha sido pionera, ha hecho muchas autopistas, ha invertido en gasoductos, 5.000 kilómetros de gasoducto, hoy el 90% de la provincia tiene gas, y en lo que hace a fibra óptica tenemos 5.000 kilómetros de fibra óptica y en esta semana se firmó una licitación para tener el interconectado y también la conexión de internet vía satelital, con lo cual estamos cubriendo el 100% de la provincia. ¿Por qué lo di este contexto de la provincia? Para que entiendan cuál es el rol que tiene un banco oficial, porque en definitiva el Banco de Córdoba, un banco oficial, que el pasado viernes cumplimos 150 años de vigencia, es un banco 100% estatal, que por supuesto cumple todas las funciones de banco. Por aquí alguna vez me preguntó alguien si era un banco de progreso, de desarrollo, como los modelos que por ahí pueden ver en Venezuela o los bancos rusos. No, somos bancos con todas las características, igual que los bancos privados, pero nada más que nuestro accionista es el Estado provincial. Estado provincial
que no nos exigen nunca que las utilidades vuelvan a las arcas del Estado, con lo cual se reinvierten en el propio banco y eso nos permite desarrollar. Por supuesto, como todo banco antiguo, entramos en una reconversión importante en lo que hace a los aspectos digitales, que en la República Argentina no es fácil y en Latinoamérica no es fácil. Le doy un dato importante que lo ha dado ahora el Latin Report, que habla de que de 10 latinos, 7 no están bancarizados, o sea que solamente 3 están bancarizados. Con lo cual, la pandemia, si bien ayudó mucho a que la gente se bancarizara, porque era la única forma que podía acceder a su fondo y a sus actividades, nos encontramos con un problema muy importante en Latinoamérica, que se llama la inclusión financiera, ¿no? O sea, hay muchos sectores en América Latina, Argentina también, y por supuesto Córdoba, en donde se necesita la inclusión financiera. Y no hay inclusión financiera de muchos sectores por dos cuestiones. Una, a veces porque realmente no tienen las posibilidades al alcance de la mano. Y la otra es por sus antecedentes crediticios. O sea, el sector informal financiero en América Latina es muy grande y por ahí presta dinero y por ahí hace firmar documentos y no se pagan y bueno, y después se ejecutan judicialmente y ya queda registrado. Entonces, cuando vos vas a un banco formal, te encontrás de que está registrado con un proceso judicial por estos prestamistas, por estas, nosotros le llamamos cuevas de pronto, que son, digamos, cuevas financieras. Algunos le dicen que son fintech, pero bueno, en definitiva, le quieren llamar así, pero en definitiva están fuera del sistema y a veces la autoridad regulatoria, que es el Banco Central, difícilmente los puede localizar. En ese contexto macroeconómico, en ese contexto de informalidad, en ese contexto de precariedad económica, es que nosotros nos movemos como banco oficial. Como banco oficial somos agentes financieros de la provincia y por lo tanto tenemos que acompañar a la provincia en todas sus acciones de integración y desarrollo. Y allí ha venido algo que tú dices muy importante, la alianza público-privada. Nosotros en la provincia de Córdoba la alianza público-privada la llevamos a la práctica. No es, digamos, una cuestión dogmática. Tenemos agencias de desarrollo que están integradas por privado y por público. Están presididas por el sector privado, en el turismo, en la inversión, en la economía financiera, en la infraestructura. Lo llevamos a la práctica y le damos al privado el manejo y la estrategia, y el público viene atrás con el apoyo respectivo. Creemos que es el modelo exitoso, que es el modelo a transitar en este esquema de necesidades, por lo menos en Latinoamérica y por lo menos en lo que nos toca hoy en Argentina. Esto que el Estado puede todo o que el privado puede todo, ese paradigma ya se rompió, se quebró. No es así. Hoy se necesitan sí o sí. Por eso nosotros en la provincia de Córdoba no se subsidia el desempleo, se subsidia el empleo. O sea, nosotros queremos a las empresas decir que tomen los empleados y el Estado ayuda a que tomen el empleo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Tenemos el primer paso, que también el banco colabora en eso con la bancarización. El primer paso para los profesionales que recién se reciben y que no tienen recursos mínimos para poder empezar a iniciarse. Bueno, se le da una ayuda por 15 meses en donde allí puede empezar a desarrollarse, ¿no? Pero todo en función a una estrategia, no es un regalo, sino que es un incentivo que se actúa. Eso no es la regla en la República Argentina, en donde, como ustedes sabéis, y pueden recurrir a las redes sociales y ver, el tema pasa por otro lado, en donde más bien se entregan subsidios sin ningún tipo de contraprestación y a veces en forma permanente y con lo cual va atacando lo que nosotros llamamos la cultura del trabajo, que es lo que hay que privilegiar en nuestras sociedades latinoamericanas. El Banco de Córdoba también está dando un salto importante en tecnológico, estamos cambiando nuestro core bancario, que era antiguo, y eso nos va a permitir tener una mejor presencia en lo que hace a la banca digital, que es una competencia también. Los bancos tradicionales están compitiendo con estas bancas digitales que no tienen ni siquiera una sola sucursal, contra los bancos tradicionales que estamos teniendo sucursales. El Banco de Córdoba tiene 150 sucursales, tiene 900 cajeros automáticos y a veces estos bancos digitales no tienen ni siquiera un cajero automático, ni siquiera una sucursal. O sea, con lo cual también eso va generando en nuestros bancos una necesidad de estar en el mercado, pero al mismo tiempo también efectuar la transformación. Y hace poco, hace una semana, el directorio firmó un convenio con la empresa energética cordobesa, que es estatal también, por la cual nos subimos ahora a una granja de producción de energía fotovoltaica
en donde a través de esa granja y con esta inversión el banco se va a proveer de energía limpia, digamos, para todas sus sucursales y para todos sus cajeros automáticos, con lo cual estamos también contribuyendo a lo que es, digamos, evitar esta contaminación o las huellas de carbono que se está dejando. O sea, un banco público que tiene una visión privada. Algo importante señalar, el 80% de los depósitos que tiene el Banco de Córdoba son de particulares, solamente el 20% del Estado, y estamos limitados en la asistencia estatal en un porcentaje mínimo, no solamente por nuestras leyes, no solamente por estatutos, sino también por el Banco Central, que establece esa línea y ese camino a seguir. Yo creo que esos son desafíos que hoy tenemos nosotros en la República Argentina como un banco, el secreto de esta alianza pública y privada que nos permite, digamos, determinar de qué manera podemos avanzar en dar una herramienta que a veces los bancos privados, por cuestiones de lucro o por cuestión de estrategia o de política, digamos, en lo que hace a su desarrollo, a su modelo de negocio, no está tan en consonancia como nosotros. Por ejemplo, en el tema de créditos hipotecarios. En la República Argentina dar un crédito hipotecario para acceder a la vivienda es algo como medio, digamos, de otro mundo o fantasmal con esos índices de inflación. ¿Cómo pensás a 20 años? Nosotros lo hemos venido dando y no da pérdida. El Banco de Córdoba no da pérdida. O sea que en definitiva tenemos utilidades que las reinvertimos en esa línea. Así que solamente para terminar, y no podía señalar algunos otros aspectos por mi rol no solamente de director del banco, sino que algunos sabés que yo he sido diputado nacional, soy actualmente candidato a diputado nacional, y no puedo señalar más que también que el rol social y la función social que tienen que cumplir las entidades bancarias es muy importante en Latinoamérica para acompañar en cierta medida el avance y el desarrollo que necesitamos para salir de las postergaciones, de las asimetrías, de ayudar a los sectores vulnerables y, en definitiva, dar un salto de calidad que necesitamos. Por eso es muy importante señalarles a los jóvenes, sobre todo, que en este rol, ya uno con unos años más, en este rol de poder avanzar en la búsqueda de soluciones, no nos tenemos que quedar solamente con los que nos marcan los libros, con los que nos marcan las redes sociales, sino que tenemos que utilizar nuestros sentidos, salir a la realidad, contactarnos, ver directamente qué pasa con nuestras realidades y buscar soluciones imaginativas, ¿no? Que eso es muy importante en esta línea. Fíjense ustedes, el Papa Francisco hace poquito, creo que la semana pasada, ha creado una universidad del sentido, se llama, Universidad del Sentido, ¿no? O sea, como para que los jóvenes empiecen a buscar no solamente en las estructuras dogmáticas del conocimiento, sino también en la sensibilidad de las personas. Y ha puesto al frente a un cordobés, el ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las universidades más antiguas de Latinoamérica, va a ser el rector de esta Universidad de los Sentidos. O sea, yo creo que ese es un poco el secreto que hoy, o el desafío que tenemos hoy los latinoamericanos, de buscar realmente cuáles son nuestras raíces, cuál es el sentir de nuestro pueblo y buscar soluciones de allí. No necesariamente las que resultaron en otros países van a resultar en el nuestro. El copiar no es una buena enseñanza, sino que tenemos que hacer a nuestro molde. Y parafraseando a un gran catalán como Joan Manuel Serrat, que aquellos que somos viejitos lo hemos escuchado y mucho, él siempre decía en una canción, no te quedes con lo que te dicen los libros, sino que salí afuera y ve la realidad y sabe que nunca te van a dar un manual de cómo es la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. A continuación tiene la palabra una persona que, aunque nos acompaña por primera vez, pues su participación y la participación de la institución a la que representa pues viene desde la primera edición, ¿no? Y estamos muy agradecidos a Banco Santander porque lleva desde la primera edición apostando por el foro y bueno, por aquí han pasado desde la presidenta Ana Botín hasta diferentes posiciones y bueno, hoy contamos con la subdirectora de estudios, con Conchi Sanz, que nos va a hablar sobre la parte macroeconómica del banco. Muchas gracias, Conchi, por visitarnos, por asistir a este foro. Siéntete como en tu casa porque, entre otras cosas, el Banco Santander es un apoyo fundamental para el foro y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Cruz, por la presentación y también es un placer estar aquí en esta ciudad y venir a este foro.
que en otras ocasiones han venido otras personas del banco y en esta ocasión pues, me han pedido mi colaboración y de compartir la mesa pues, con José y con Juan Fernando, que han hecho pues, unas intervenciones muy interesantes y que yo quisiera decir que yo voy a hablar de algo bastante más general, porque en el servicio de estudios lo que estamos, pues nosotros lo que aportamos al banco es la visión de cómo vemos las economías, y para una empresa internacional como es el Banco Santander lo toman como input a la hora de tomar esas decisiones de negocio. Entonces, yo creo que también en este foro, que lo que se plantea es la empresa, los desafíos de la empresa internacional, esta visión desde arriba puede ser interesante. Y para esta visión desde arriba, teniendo en cuenta que yo soy economista y que como analizamos las cosas es con unos modelos sencillos que intentan, a veces más complejos, pero que intentan representar cómo funciona la realidad, me gustaría empezar por una visión hacia el pasado, pero no yéndome muy lejos. Me voy al año 2020. El desafío que nos encontramos es que desde 2020 en las economías los choques que están sucediendo son distintos, son lo que venimos a llamar choques de oferta, frente a lo que era habitual, que eran choques de demanda. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues los choques de oferta te cambian las condiciones en las que tienes que operar, te cambian la estructura económica, te cambian la estructura institucional. Y normalmente tienen efectos más duraderos que cuando tienes estos choques de demanda, que eran los que eran habituales. Esos choques de oferta, ¿de dónde han venido? Pues el primero vino de la pandemia. La pandemia fue un choque que afectó a muchos ámbitos de las economías y sobre todo tuvo consecuencias en el lado de la oferta. Y por mencionar el que me gustaría a mí destacar en esta ocasión es el efecto que ha tenido en las cadenas de valor. Antes había un sistema, y sigue habiéndolo, un sistema de producción que se basaba en que pues, no había que tener inventarios, funcionabas con el just in time. Y a lo que hemos pasado ahora es a lo que llaman, bromeando, el just in case. Si yo antes no necesitaba tener muchos inventarios porque rápidamente lo podía tener. Con la pandemia se vio que la seguridad en el suministro no es tal, que hay veces en las que eso se interrumpe y con efectos muy disruptivos en la producción, con lo cual ha pasado a un enfoque muy diferente. El otro choque que quería mencionar es un choque eminentemente europeo, pero que también ha tenido consecuencias en otras geografías, y ha sido la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, en Europa, ha tenido como consecuencia acelerar una transición energética que ya era un plan, pero que se ha visto que por necesidad la tienes que acelerar, y además otra consecuencia que ha tenido es la primacía de la geopolítica sobre la economía. Esto es algo que ya pasaba en otras economías, en la forma de actuar de otras áreas geográficas, pero en la zona del euro esto no era así. El enfoque era pues, que a través del comercio, a través de las relaciones económicas, se podía llegar a una mejora en el bienestar, y esto era lo que en una medida muy importante dirigía decisiones que se tomaban en todo el ámbito social. Sin embargo, con la guerra en Ucrania, la geopolítica toma en muchos ámbitos primacía sobre la economía. Resultado de todo esto, pues que al final provoca cambios que son de tipo permanente. Y de estos cambios permanentes hay uno muy evidente que se ha producido en estos años, y ha sido el retorno de la inflación. Pero además una inflación que ha sido global, ha sido una inflación como fenómeno que se ha producido en todos los países y en todos los países a la vez, algo muy poco común, pero que ha sucedido precisamente por esa naturaleza de choques de oferta que he comentado anteriormente. Además, como esta inflación ha tenido ese componente global, la reacción que han tenido los bancos centrales ante este choque ha sido todos a la vez de subida de tipos de interés, de endurecimiento de esas políticas monetarias. Nos hemos encontrado con que en economías donde teníamos, en Europa, teníamos casi olvidado lo que eran las subidas de precios, de repente teníamos el doble dígito. Y subidas de tipos de interés que han pasado de un entorno de tipos negativos a tener tipos de interés de 4% en el tipo de interés oficial en un periodo de tiempo muy corto. Pero también
ha sucedido algo similar en economías en Latinoamérica. En Latinoamérica tenían tipos de interés históricamente bajos, del orden del 3-4%, y pasaron también a tener tipos de interés, en este caso, superiores al 10% en muchas de ellas. Otro de los factores que quisiera mencionar que es inédito en buena medida en este entorno. A ver, si has tenido un cambio tan brutal en la política monetaria para intentar atajar este proceso inflacionista, pues uno podría haber esperado mucho dolor en la economía, es decir, una recesión económica. De hecho, la inflación que hemos tenido y el ritmo de subidas de tipos de interés ha sido comparado con lo que pasó en la década de los 70, con los choques del petróleo. Y aquello terminó en recesiones económicas y subidas en el paro. Y donde estamos ahora no es eso. No, afortunadamente, ni recesiones económicas, sí desaceleraciones, puntualmente alguna caída, y no hemos tenido esa subida en las tasas de paro. Justo en este caso, en el mercado de trabajo, esa resiliencia que ha estado mostrando es uno de los elementos que más llaman la atención en el ámbito de los economistas. ¿Cómo explicar que, pese a esa ralentización que se ha visto en las economías, que sí que se ha visto, los mercados laborales no hayan respondido con ajustes, con despidos de esta magnitud? Bueno, no es que sea es algo que se está buscando explicación, que tiene relación con cambios demográficos, con un descenso en la oferta de empleo, también tiene relación con algunos cambios institucionales que se han producido. En particular, en Europa, el hecho de que se haya pasado durante la pandemia a apoyar el empleo frente a los despidos, a hacer programas en los cuales se subvencionaba a las empresas para que tuvieran a la gente en nómina, aunque no trabajaran, pensando que ese era un problema transitorio, el problema de la pandemia, pues ha llevado a que ahora pues las empresas, ¿qué realidad afrontan? Pues una desaceleración económica con una escasez de mano de obra, dificultades para contratar, y si despiden, la perspectiva de que recontratar va a ser costoso, va a ser algo más difícil. Y además, con la posibilidad de que si la situación se vuelve complicada, podría tener algún programa público que me favorezca mantener al empleado dentro de la empresa, pero con algún tipo de subvención, con lo cual el coste laboral pues, se comparte con el sector público. Estos programas han sido muy exitosos para mantener el empleo, para mantener también el nivel de vida de las familias y amortiguar el ciclo económico durante la pandemia. En Europa probablemente estén para quedarse. Ya eran habituales en Alemania, se miraban con envidia desde países como el nuestro, como España, y son fórmulas que se mantienen. Pero el resultado que pueden estar teniendo es apoyar esa resiliencia del mercado de trabajo ante una situación como la que estamos ahora, en la que los tipos de interés suben y provocan esa desaceleración económica. Bueno, ¿y cómo se mira esto? Pues la verdad es que se mira, por un lado, con alivio porque no ves que las cosas se rompan, pero también con desconcierto sobre todo desde el ámbito de los bancos centrales. ¿Por qué? Pues porque la pregunta es, el mecanismo de ajuste anterior que yo tenía cuando había una inflación enfrió la economía. Enfrió la economía, se producen despidos, baja la demanda, baja la inflación. Pero ahora, si no hay esos despidos, bajará la demanda, bajará la inflación. Hay ese desconcierto y detrás de ello lo que se ha ido asentando en el ánimo de los bancos centrales es que hay cambios en los modelos, que esos modelos que yo estaba utilizando antes para predecir, para hacer esa secuencia de cómo iba a funcionar la medicina que se estaba dando para controlar la inflación, han cambiado. Y resultado de ello es que, aunque las inflaciones ahora siguen estando altas, los bancos centrales están planteando que con los tipos de interés que se han alcanzado, puede que si se mantienen altos durante un tiempo suficiente, sea lo que se necesita para controlar esa inflación, y están en ese modo de pausa. Cuando vamos a ver cuál es el entorno en tipos de interés, decimos, bueno, nosotros en Banco Santander, yo os voy a dar una visión un poco sesgada a las economías en las cuales el banco opera, lo que vemos es
como tres bloques, tres áreas geográficas que están teniendo un comportamiento un poco diferenciado, pero más que nada es por el timing, por el momento en el que están. En un primer lugar, diríamos que están las economías de América Latina, que lo que hicieron fue identificaron muy rápidamente que la subida de la inflación era un problema. Fueron las primeras en subir los tipos de interés. Y lo hicieron de una manera que en un primer momento pues, sorprendía. Parecía que era, bueno, pues si esto es transitorio, ¿por qué se sube tanto? Luego se vio que tan transitorio no era y que esa temprana reacción de la política monetaria ayudó a controlar ese perfil inflacionista. Hoy, en estos momentos, algunas ya están bajando los tipos de interés, es el caso de Brasil, es el caso de Chile, y todas ellas están viendo cómo, bueno, por lo menos las geografías que nosotros, donde opera el banco, estamos viendo cómo esa inflación ya se va controlando, lleva meses en las que hay bajadas, no solo de la parte más general, sino de lo que venimos llamando componentes subyacentes, es decir, cuando quitas la energía que siempre te mueve demasiado las cosas, y que ese proceso desinflacionista está de una forma razonablemente asentada. En una zona intermedia diríamos que está Estados Unidos. Estados Unidos, la economía no ha llegado a enfriarse pese a las subidas de tipos de interés, pero sí que se está viendo cómo la inflación en la parte más core, más subyacente, está goteando a la baja. Más despacio de lo que se esperaba, de lo que se hubiera querido, pero parece que también ese sendero está produciéndose. ¿Y cuál es el área que encontramos más retrasada? Pues Europa. Europa, que tardó más en iniciar ese proceso de subida de tipos, porque el diagnóstico en un primer momento fue diferente, fue que se valoraba que era transitorio, luego se vio que no, con lo cual se perdió ahí un poco de tiempo. Cuando se ha iniciado la subida de tipos de interés, además vino la guerra en Ucrania que provocó otro choque inflacionista. Y el punto en el que está ahora es, ya se ven bajadas de la inflación claramente, pero es de la inflación que tiene el componente energético. Cuando quitas la energía, esa parte subyacente no es tan evidente que esté bajando, está en tasas altas, lo que le sitúa en un paso más atrasado de ese proceso de reducción de la inflación. Y esto afecta a cuál es el enfoque de la política monetaria, y también Europa pues, ha mantenido ese sesgo alcista en los tipos de interés hasta, yo diría que este mes, en el cual pues, el Banco Central Europeo ha hecho una subida, pero ha dado ya una señal de que se puede parar. El Banco de Inglaterra ha parado en este mes, y hay más bancos centrales que, aunque han hecho una última subida, también están dando ese mensaje de probable estabilización. Y bueno, llegado a este punto, yo saco la bola de cristal, porque al final es lo que se me pide, que con este análisis diga qué es lo que creemos que va a pasar en el futuro, no un futuro a 10 años, sino un futuro a un año. Entonces, nosotros con todo este panorama lo que estamos pensando es que las políticas monetarias, como funcionan, es desacelerando las economías. O sea, que este es el proceso que uno debía esperar. ¿Están funcionando? Sí. El desconcierto que yo mencionaba antes de si podían ser suficientes para controlar la inflación, visto cómo se estaba comportando el mercado de trabajo, pues creemos que se estaba moviendo hacia estar confiados en que sí que están funcionando, pero hay que darles tiempo. Entonces, creemos que la desaceleración va a continuar, hay economías que van a estar probablemente estancadas, es el caso de la zona del euro, durante unos trimestres, pero para el año que viene, en la medida en que, por una parte, la bajada de la inflación va a permitir que haya una mejora de las rentas disponibles de las familias, lo cual apoyará el consumo, y por otra parte, que según avance el año, ese descenso de la inflación podría permitir una política monetaria menos restrictiva, creemos que las economías pueden remontar. En definitiva, lo que estaríamos hablando es de un periodo en el cual este enfriamiento permite que la inflación se reconduzca hacia unas tasas más bajas. Y por último, es interesante pensar, ¿y el punto de llegada? El punto de llegada en inflación y en tipos de interés. Pues lo que sí que parece es que es difícil que volvamos al punto del que partimos, ni en inflación ni en tipos de interés.
Las inflaciones que estaban claramente por debajo del 2% en Europa, muy bajas en muchas otras economías que tenían tasas de inflación normalmente más elevadas, posiblemente se queden en tasas un poco más altas, por diferentes factores que tienen que ver con lo que he comentado anteriormente de esos cambios que han tenido un carácter estructural, un carácter permanente en las economías. Y que en ese entorno posiblemente los tipos de interés también terminen un poco más altos de cómo comenzamos en este proceso. Yo lo dejaría aquí para volver sobre el tema si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, pues muy enriquecedor y muy interesante el saber qué dice Banco Santander sobre previsiones para tomar nuestras decisiones. A continuación, como vamos un poco mal de tiempo, os voy a pedir que levantéis la mano los que queráis preguntar. Hacemos un turno seguido y así podéis ir respondiendo. Bueno, vamos a darle la palabra a Eduardo, a Miguel, a Camila y... Hola, buenas. Mi nombre es Eduardo López, soy economista y mi pregunta va para el director del Banco de Córdoba. Actualmente, Argentina se encuentra en una situación, un país que ha tenido varias fluctuaciones y que con un posible nuevo gobierno, esa ruptura con el Banco Central argentino, por así decirlo, una dolarización, ¿cómo le podría afectar o cómo ve usted que eso le puede afectar? Y el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con China, con Arabia Saudí y demás países. Muchas gracias. Bien, hasta ahora el único que ha propuesto eso es uno de los candidatos a presidente. Ha tenido una respuesta muy contundente de más de 170 economistas, destacados todos, diciendo de que hoy la Argentina no está en condiciones de poder ir a un esquema de dolarización. No tiene dólares, o sea que para tener dolarización hay que tener dólares, no los tenemos. El rol del Banco Central también ha sido, digamos, contestado por estos economistas, al punto tal que este candidato ha moderado su discurso y ha dicho de que, bueno, que sí, que tiene una persona, tiene un nombre, dio un nombre a un economista, no de primera línea, que sería el presidente del Banco Central al comienzo, como para poder ver de qué manera se diluye ello. O sea, yo no soy economista, soy abogado, algo de economía entiendo por el rol que me toca cumplir y porque tenemos buenos asesores, así como bien aquí Conchi había relacionado, tenemos también nuestros gurús que nos dicen y nos hacen los estudios de riesgo, mucho más difícil por supuesto que tu rol, porque estamos en una economía muy complicada, hay que ser un poco mago. Y en definitiva entienden de que una dolarización es prácticamente imposible en la República Argentina. En lo que respecta a la inflación hay un dato importante. Nuestro Banco Central no volvió a levantar las tasas, o sea que frenó, cuando venía haciéndolo. En el último mes, por ejemplo, no la tocó, pensando que todos pensaban que iba a tocarla, no la tocó. Con lo cual ya hay una señal quizás que está siguiendo alguna línea, o de los brasileros, los chilenos, buscando quizás tratar de enfriar. No es una cuestión fácil porque estamos en un contexto eleccionario y justamente el ministro de Economía es candidato a presidente y está tomando medidas que por ahí pueden tener impacto inflacionario en ese aspecto. ¿Por qué no estalló la bomba, como bien dijo ella recién? ¿Por qué no hubo los efectos de esos sociales, y sobre todo en la República Argentina? Porque paralelamente al aumento de la inflación y al aumento de los precios, se fueron aumentando los salarios. O sea, las paritarias que hacen los gremios con los respectivos sectores ha ido acompañando en los aumentos salariales, con lo cual ha habido en cierta medida un esfuerzo del sector privado muy importante en la República Argentina como para que esto no suceda, ¿no? O sea, que esa alianza público-privado y la responsabilidad de muchos sectores empresariales ha servido para que esto no suceda. A tu respuesta, como te digo, no hay hoy una perspectiva real y financiera que podamos pasar a una dolarización en un tiempo así rápido, ¿no? Eso llevará un proceso, básicamente, ¿no? En la convertibilidad que sucedió en la época del presidente Menem, que estaba el ministro Cavallo, es porque había dólares. Y sí, se pudo llevar adelante porque existían dólares, ¿no? Bien, muchas gracias. Miguel Ángel Rosales de México.
Le tengo una pregunta pues a cada uno, iniciando con Conrado. Soy un apasionado de las tecnologías. Con respecto al desarrollo del sistema ferroviario en Europa, en España, ¿se tiene previsto en algún momento contar con la tecnología de levitación magnética, el Maglev, como ya lo tienen los chinos? ¿Tienen algo planeado en ese sentido? Reviro un poquito con esta inquietud. En México ha habido pues ya varios problemas de ciberseguridad. El banco Citibanamex, que fue adquirido por el Citigroup, el año pasado tuvo un ataque de ciberseguridad, le extrajeron la base de datos y eso significó que al día siguiente la Bolsa Mexicana de Valores bajaran 8 puntos, ¿no? Entonces la pregunta es, igual para los tres en este sentido, es, ¿tienen contramedidas de ciberseguridad para poder evitar que les roben las bases de datos, como ocurrió recientemente en Colombia, que se llevaron pues el sistema de información de salud y hoy se encuentra la DATWare? Esto sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Respecto a la primera pregunta, en principio ahora mismo se está evaluando desde hace ya algunos años. La verdad es que es un tema totalmente específico. Bueno, salto de la parte, con el respeto de mis colegas, de la parte de economía me voy a la parte de tecnología. Pero efectivamente, yendo a la pregunta, a la respuesta, tenemos ahora mismo planteado en esta nueva iniciativa que comentaba, es fundamental seguir analizando ese tipo de tecnologías. No tenemos ahora mismo una previsión a medio o largo plazo de implantar esa tecnología, pero sí estamos apoyando en esta iniciativa el desarrollo de la tecnología Hyperloop, que es una tecnología, diríamos, no exactamente un sistema de levitación, pero bueno, es un sistema también que al final al vacío en el tubo. Por tanto, sí que hay, y además en España hay varios grupos de emprendedores. Concretamente puedo destacar algunos grupos de la Universidad de Valencia que fueron muy pioneros también y desarrollaron algunos proyectos que actualmente han dado lugar al desarrollo de startups que con la que están efectivamente desarrollando y abarcando la tecnología. Por tanto, respondiendo a la pregunta, no a medio o largo plazo, es la realidad, pero sí estamos estudiando de la mano de este tipo de agentes. Y respecto a la segunda pregunta, en nuestro caso sí, es un tema fundamental. Nosotros gestionamos una infraestructura crítica, por supuesto, en la parte más relacionada con la parte económica, todos nuestros sistemas, nuestras bases de datos, pero también en la parte más tecnológica, y la ciberseguridad es un punto fundamental y prioritario. La respuesta es totalmente sí. Tenemos un departamento específico en ese ámbito. Nosotros tenemos un sistema de ciberpatrullaje que hemos contratado, que justamente buscamos las páginas gemelas que por ahí se hacen y que la gente entre engañada por esas páginas gemelas. Bueno, hemos contratado motores de búsqueda, robótica, que hacen ese ciberpatrullaje y posiciona, y hemos tenido que pagar a Google y a Facebook el posicionamiento, ¿no? Porque ellos, por lo menos en Latinoamérica sucede de que parece que Google no tiene connotación o no tiene en cuenta las leyes de patentes y marcas y de derecho de autor. O sea, tú vas y abres una página y no verifica Google que esté bajo algún régimen de protección de autoría. Con lo cual ha generado mucha reacción y estamos preparando una demanda en contra de Google por violar la legislación argentina en lo que hace al derecho de autor y al derecho de patente. Y por otro lado, el phishing. El phishing no es un ataque, digamos, tecnológico a nuestras bases, sino que es el engaño que se le hace a las personas. Y bueno, en eso se trabaja mucho en educación. O sea, nosotros constantemente le estamos diciendo a nuestros clientes, por diferentes medios de comunicación, de que no le estamos pidiendo su clave, que no le estamos pidiendo su contraseña, les mostramos videos de situaciones de phishing que se da, como para, bueno, a través de la educación lograr de que sea la misma persona la que rechace a aquellos que desde las cárceles o diferentes lugares quieren pescarle sus cuentas, ¿no? Yo puedo dar una respuesta poco técnica, porque no soy especialista en esto, pero desde luego tengo que decir que sí, que en ciberseguridad se lo toma muy en serio el banco.
la parte técnica no puedo decir más, pero en la parte de phishing que ha mencionado Juan, lo que puedo decir es que los propios empleados estamos permanentemente bajo programas de ese tipo para que nos acostumbremos a no clicar y meter nosotros virus. Y no solo es que tenemos que hacer los mismos cursos de ciberseguridad para concienciarnos de no dar acceso nosotros a los ataques, y si no lo hacemos, nos toca hacer, o lo hacemos mal, nos toca hacer otro curso. Claro. Es como si nos quitaran puntos. Con lo cual se lo toman muy en serio y además va a más. No, por eso digo, puedo hablar desde el punto de vista de un trabajador que tiene que concienciarse en que ese es un riesgo permanente. Y sí, hay campañas muy serias. Y sobre todo te agrego porque los tribunales están condenando a los bancos a devolver la plata en los casos de phishing, ¿no? O sea, hay una tendencia jurisprudencial en la Argentina que ha llevado a que tengamos que devolver. Por lo tanto, la inversión en ciberseguridad también evita todas estas situaciones, ¿no? Más allá de que es discutible que tengamos o no responsabilidad nosotros, pero lo cierto es que los bancos están los jueces están condenando a los bancos a devolver el dinero que la gente perdió porque fue pescada por algún estafador. Muy buenas tardes con todos. Camila Restrepo Rojas. Esta pregunta es para Juan Fernando y Concepción. La misma quiero tener criterios distintos. Y dado todo el panorama que Concepción señaló respecto a la pandemia, todo lo que ustedes han estudiado, mi pregunta sería: ¿cuál es el panorama para Latinoamérica ante una inminente pandemia? De tener una nueva pandemia, ¿cuál sería el panorama para Latinoamérica? Y sobre todo, en ese escenario, ¿cuál sería el consejo para los usuarios del sistema financiero? ¿Cómo nosotros podríamos prevenir no llegar a una situación como la anterior? Cuando te refieres a los usuarios no llegar a una situación como la anterior, entiendo que te refieres a que pilló muy por sorpresa la pandemia y las consecuencias que tuvo. Bueno, yo creo que el sistema financiero mostró una capacidad de adaptación extraordinaria, porque precisamente por la inversión en tecnología que se hizo previamente y que fue capaz de pasar a trabajar en remoto de la misma manera en la que se trabajaba en físico. Y que fue algo que muestra cómo la inversión en tecnología es una inversión que te da resiliencia cuando vienen choques y algo tan inesperado como esto. Yo creo que el evento de pandemias va a quedar ya en las listas de posibles riesgos para siempre, porque ha sido algo muy impactante y que la respuesta en cuanto a las sociedades es difícil decir replicar que una pandemia pueda ser igual. Si da lugar a un aislamiento, la respuesta ya está ensayada. O sea que yo creo que nuevamente sería volver a fórmulas de teletrabajo extendidas, y que algunas de las fragilidades que se vieron entonces, que es lo que yo he comentado respecto a las cadenas de valor, posiblemente se vean mejor atacadas. En todo caso, una interrupción de ese calibre en la cadena de producción es muy disruptiva. O sea, aunque seas capaz de reaccionar mejor y de haber aprendido del pasado, yo creo que es algo que es un choque que probablemente dé lugar a una recesión en un primer momento. Y que al final la respuesta es ser flexible y ser capaz de mantener la producción en las cosas críticas. Para eso hay que invertir previamente. Yo creo que el sector financiero precisamente lo hizo bastante bien durante la anterior pandemia. Sí, en el caso, yo creo que también coincido totalmente, logró musculatura del sistema financiero y demostró de que no es una cuestión sacrosanta, ¿no? Antes todo lo que era la seguridad bancaria era no se podía hacer esto. Hoy hay mucha flexibilidad porque justamente se invirtió y mucho
tuvimos que reconvertirnos para que rápidamente podamos dar respuesta, para que la economía pudiera seguir funcionando, la gente pudiera cobrar sin romper los requisitos del aislamiento. Es decir, si es una pandemia que tiene las mismas características, hoy estamos preparados, básicamente, y tenemos mayores facilidades como para poder hacerlo. Y también el usuario ya está educado, ¿no? Al principio, ni te cuento, yo soy director responsable de protección del usuario. Nunca pensé que me iba a agarrar una pandemia, así que te imaginas todos los líos que hemos tenido y personas muy preparadas que se veían frente a algo totalmente nuevo, un desafío muy grande de poder sacar plata a través del sistema de home banking que antes no lo habían hecho. Entonces, yo creo que hoy hubo una educación del usuario por la necesidad y también hubo una reconversión y una inversión no pensada quizás o pensada con un tiempo más en progresión de parte de los bancos que lo tuvieron que hacer de golpe y eso permitió tener una preparación especial, ¿no? Lo que sí, obvio, como pasa todo, paralelamente a eso vino la oportunidad delictiva, que es lo que preguntaba recién Miguel, y que también nos pone en alerta y eso nos lleva a que se abra otro mundo, que es el delictivo, y que nos tenga que estar constantemente en la posición de alerta, porque si bien la gente encontró la practicidad y la facilidad de usar los medios electrónicos, es como que bajó los brazos y no sabe controlar o no sabe defenderse frente a los ataques de los estafadores, ¿no? Es el gran desafío en este momento. Pues muchísimas gracias a los tres. Sé que hay más preguntas y el debate se alargaría, pero estamos bastante mal de tiempo y para cumplir con los horarios, pues si os parece las preguntas se las podéis hacer ahora a los ponentes en la comida. ¿Cómo no? Muchas gracias y continuamos a las 4. Muy bien. Gracias.